Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Exitosa y estamos al borde de lo que será en las próximas horas. El día de mañana una sesión en el Congreso donde debe admitirse a debate un nuevo pedido de vacancia de la presidencia de la República contra Pedro Pablo Kuczynski. El congresista y ministro Carlos Brus ha dicho que no puede ser que con prácticamente rumores o con un reportaje, ¿no es cierto?, de un programa periodístico se vaque un presidente. Como si esos fueran los problemas que hay con PPK. Los problemas son gravísimos. Él mintió en relación a Odebrecht. Dijo, yo no tengo ninguna relación, no tengo nada que ver. Mentira, no era cierto. Tenía una relación extraordinariamente estrecha con el grupo Odebrecht y con las operaciones realizadas en el Perú, no solo cuando él estuvo en el gobierno, sino cuando incluso él estuvo fuera del gobierno. Y en el testimonio del señor Sepúlveda, que ha sido su socio y supuestamente el representante de esta empresa Westfield que operaba, que era solo de PPK, pero que él no sabía qué se hacía con ella, simplemente ha sido demoledor para el presidente. Y la información que en las próximas horas va a publicar IDL Reporteros, que lo que contienen es la transcripción de la grabación de lo que Jorge Barata dijo en Brasil ante el fiscal, el doctor Pérez, José Domingo Pérez, de lavado de activos, es gravemente incriminatorio para el presidente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando la traducción llegue al Perú y sea admitida al proceso, el Ministerio Público va a tener que declarar al presidente de la República como investigado. Entonces, ¿qué cosa está esperando Pedro Pablo Kuczynski? ¿Que le allanen la casa para tomar conciencia de la grave situación en la que está él y en la que está poniendo al país entero? Sinceramente, tendría que haber un mínimo de responsabilidad, ¿no?, con respecto a lo que está ocurriendo y a lo que podría ocurrir. ¿Es eso lo que a ese punto vamos a tener que llegar? O sea, al presidente siendo defendido desesperadamente con alguna gente que ahora nos dicen, no, como los fujimoristas también recibieron plata, entonces hacemos tas con tas, como yo decía ayer. Que pasen piola todos. No, señor, si tienen que ir presos todos, todos irán presos. Y si tienen que perder su puesto, lo perderán. Insisto, el argumento es elemental y muy simple. Lo repite Catherine Ampuero cada vez que la sentamos acá en nuestra secuencia, caiga quien caiga. Hay que cumplir la ley. La ley tiene respuestas y mecanismos para todos estos casos. Si el presidente de la República no cuenta con la confianza del Congreso por incapacidad moral, tiene que ser bancado y lo reemplaza el primer vicepresidente. Y si el vicepresidente renuncia, pues que renuncie. Y después verá cómo aparece su nombre en los libros de historia y lo que piensan de él sus hijos y sus nietos sobre cómo se comportó una crisis de esta naturaleza. Y hay que hacer todo lo que haya que hacer, pero lo que no podemos aceptar, porque es una falta de respeto a los peruanos, que nos metan miedo para que haya impunidad. Eso es inaceptable, porque nos están tratando de mostrar cucos por todos lados, para darnos miedo, ¿no?, con respecto a si la justicia debe funcionar o no y hasta dónde tiene que llegar. Ahora, yo creo que es muy importante el papel que están cumpliendo los medios de comunicación y quiero resaltar la atención sobre esto. O sea, yo creo que los periodistas, finalmente, más allá de las diferencias que hemos tenido y en un innumerable número de casos, están cumpliendo un papel muy importante en este proceso de poner los reflectores donde hay que ponerlos y poner en evidencia la corrupción. Y yo creo que hay que reconocer el papel que la prensa está cumpliendo en este momento. Pero, en fin, vamos a hacer, señores, una secuencia hoy día, caiga quien caiga. ¿No es verdad? Tenemos listo nuestro, señor director, nuestra cortina, ¿o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí viene. ¿Llega o no llega? Porque tenemos una invitada especial. ¿Estamos listos? Vamos entonces, adelante, por favor. Exitosa presenta Caiga quien caiga. Uno de los voceros del grupo Odebrecht, creo que fue Marcelo Odebrecht, dijo que, o fue Barata tal vez, que ellos estaban involucrados
si uno pudiera calcular en porcentajes, en el 5% de la corrupción en el Perú. ¿Por qué? Porque toda la obra pública en el Perú, prácticamente todo el gasto público está atravesado por la corrupción y estamos enfrentando en este momento en el Perú una grave enfermedad. Tenemos un país que tiene un cáncer, que es el de la corrupción y que hay que extirpar. Y para eso es necesario tomar medidas extremas. Y para darnos una idea de lo que estamos enfrentando, hemos querido tener con nosotros el día de hoy a la doctora Susana Castañeda Otsu. Ella es coordinadora nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que se ha creado precisamente para enfrentar este fenómeno. Susana, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera que le cuente usted, Susana, a nuestros televidentes, oyentes y seguidores en las redes, de qué estamos hablando en términos de procesos de corrupción. Sí. ¿Cuántos procesos de corrupción se ha encontrado usted? Bien, este sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios se implementó a partir del 31 de marzo del 2017. Los casos de criminalidad organizada que nos ha remitido la Sala Penal Nacional fueron 9 que ya están caminando, inclusive hay en estos momentos 2 juicios orales en proceso, y también nos enviaron 3 expedientes para conocer en apelación de sentencia, de los cuales uno ya se condenó, que es el del caso del alcalde San Juan de Lurigancho, que está en condición de no habido. El día jueves se emite una sentencia en un caso denominado Global, y luego en el transcurso de este mes estaremos dictando sentencia en el caso de Clever Meléndez, el exgobernador regional de la ciudad de Pasco, de la región de Pasco. Bien, eso es en el tema de nosotros, más 6 casos importantes que nos ha puesto en conocimiento la Fiscalía a partir del 31 de marzo, que entre ellos el caso del exgobernador del Cusco, de Tito Acurio, también el caso del Club de la Construcción, y recientemente nos han pedido el impedimento de salida del país del árbitro Horacio Canepa. Eso es en el ámbito de la competencia nacional, casos de mega corrupción vinculados a las empresas Lavallato. Pero además nuestra preocupación va por los distritos judiciales del país. Hemos hecho un estudio que comprende desde 2014, abril del 2017, y se detectó que había un total de 23.542 procesados por delitos de corrupción de funcionarios. 23.000 sospechosos de corrupción, es decir, 23.000 funcionarios que se presume metieron la mano y en vez de servir a los ciudadanos se sirvieron a ellos, porque lamentablemente esa es la visión que mucha gente tiene cuando accede a un cargo público por elección o cuando entra de funcionario en algún nivel. Ver cómo se levanta plata para hacerse rico rápido, digamos. Así es, como usted dice, lamentablemente, en lugar de ingresar a política o a un cargo público para hacer un buen ejercicio de la función pública, lo que han hecho es comprometer el patrimonio del Estado, y en lugar de ir a colegios, a carreteras, a hospitales, ha ido a sus bolsillos, lamentablemente. 23.000 procesados por corrupción, es una cosa. Sí. Ahora, el tema es que... Los procesos, perdón. Ahora, y probablemente eso es lo que se tiene y lo que se ha logrado, pero ¿cuántos más habrán que no? Sí. ¿No? Está bien que me haya hecho esa tingencia, porque ya le dije que es del 2014 a abril del 2017. Por lo tanto, hay una cifra anterior al 2014 que podemos considerar que lo que dijo la Procuraduría Pública en un estudio que ha hecho de 45.000 procesados por corrupción de funcionarios, que creo que sería la cifra más o menos aproximada. 45.000 funcionarios es digamos, no lo que se refiere solo al 2014-2017 que ustedes han ordenado, sino 45.000 en total. En total. Y es por eso que uno de los mayores logros que ha logrado el sistema especializado es conseguir una partida de 8 millones de soles para que este año se implementen 16 órganos jurisdiccionales. Hubiésemos querido que nos den para todos los distritos judiciales, pero eso no ha sido posible, y por lo tanto, estando al número de procesos y al número de imputados, se ha logrado crear 16 juzgados. Claro, pero esto, y yo no creo estar exagerando, deberíamos hacer un símil con lo que fue la lucha contra el terrorismo. Sí.
o de lo que debería ser y no está haciendo la lucha contra el narcotráfico. Entran y ya nadie sabe cuánto, 4.000, 4.500, 5.000 millones de dólares. Solo Dios sabe cuánta plata entra al Perú cada día proveniente del narcotráfico y no tenemos una estrategia para enfrentarlo en todas sus manifestaciones. Pero esto de la corrupción requiere medidas excepcionales. O sea, estamos hablando de miles de funcionarios electos y nombrados, estamos hablando de miles de millones de soles que han sido birlados, que han sido robados al Estado peruano. Claro, y al haber creado, por ejemplo, en Ancash 2 juzgados, un de investigación preparatoria y un unipersonal en Arequipa, en Cajamarca, en Cusco, El Santa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Ucayali, que es el dinero que ha alcanzado, más 4 juzgados que se han reconvertido en Huánuco. Lo que se está pretendiendo por parte del Poder Judicial es que estos expedientes que han venido siendo no atendidos oportunamente puedan salir y pueda determinarse si efectivamente estas personas son responsables o no de los hechos que han cometido, porque muchos de estos casos, si no se atienden oportunamente, se va a generar impunidad porque van a prescribir. Claro, porque lo que está ocurriendo es que en el caso excepcional, porque no todos estos 45.000 están presos. No todos. No es cierto. Estamos hablando de la cifra de la Procuraduría. De la Procuraduría, pero en el caso de ustedes, de 23.000. Ustedes tienen 23.000 casos registrados del 2014 al 2017. Ahora, ¿cuántos de esos 23.000 están presos y cuántos de ellos están esperando? 2 cosas. Los que están presos, que se cumpla el plazo de prisión sin sentencia. ¿No es cierto? Entonces yo no puedo estar preso porque no me han sentenciado, entonces me voy para mi casa. O los otros que esperan, en realidad los dos, que los delitos prescriban y que pasen piola, porque esto ha sido, lamentablemente, una lacra que arrastramos históricamente en el Perú y que es la impunidad. O sea, si tú tienes estos niveles de funcionarios, estos números, es porque la gente sabe que puede robar y no le va a pasar nada. Y esto sin considerar el gran número de investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía y que en muchos casos solicita sobreseimiento porque no encuentra los medios probatorios. Pero ¿qué es lo que está fallando? O sea, si estamos hablando de estos números, la mitad de los presos del Perú deberían ser por corrupción. Yo creo que lo que está fallando es el tema preventivo. Necesitamos hacer controles concurrentes en el momento en que se lleva a cabo las obras, ¿no? Y también todo lo que tenga que ver con las oficinas de control interno en las entidades del Estado. Las oficinas no pueden depender de la propia entidad que les Pero doctora, paga. hemos hablado tanto de eso, o sea, este fue tema de la campaña electoral. Yo asistí, me acuerdo, a un evento organizado en esa época por la Contraloría General de la República, donde todos los candidatos hablaron de lo mismo. Sí. Es decir, a las personas encargadas del control de cada organismo les tiene que pagar la Contraloría. No es que el municipio le paga a su funcionario de control para que lo controle. No va a controlar nada, pues evidentemente. Así es. Y hasta ahora no se toma la decisión política de que estos órganos de control interno pasen a depender de la Contraloría General de la República, que sería un gran paso. Y número 2, establecer controles concurrentes, porque no obstante que existe el sistema de la plataforma donde se colocan todos los procesos, donde va un notario, donde se trata de rodear de garantías a estos procesos, sin embargo, todo eso, al final, como los acuerdos son bajo la mesa, son acuerdos entre 2 partes, la prueba es muy difícil de conseguir. Y si no fuera por los colaboradores eficaces, a quienes tanto se les critica, pero que yo creo que el Ministerio Público debe estar agradecido de que existan colaboradores eficaces, es que muchos de estos casos no se hubiesen podido conocer. Claro, pero eso tiene que ir de la mano con que los castigos sean ejemplares y se apliquen. Una persona amiga que invitamos a este programa para hablarnos de una especialista en temas de tránsito en España, nos contó la experiencia de cuando se plantearon cómo resolver el problema del tránsito en las grandes ciudades en España y recorrieron los países donde había éxito, como Alemania, y llegaron a la conclusión de que el castigo era la clave. Es decir, que si el conductor sabe que va a ser castigado porque se pasa una luz roja, nunca más se pasa una luz roja, porque te clavaron 300, 400 euros de multa por ese tipo de infracción, y a la segunda te quitan el brevete por vida y puedes ir hasta preso. O sea, te encuentras manejando borracho y simplemente te fregaste. Entonces, lo que nos decía como lección, que yo creo que es aplicable, es que la ley se tiene que cumplir y los castigos tienen que ser efectivos. O sea, no puede pasar lo que nos está pasando,
Estamos hablando ahorita de 23.000 procesos que ustedes han encontrado pendientes de solución entre el 2014 y 2017, y la pregunta es ¿cuántos de estos están presos? ¿No? A ver, muy pocos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los delitos contra el patrimonio, un robo, una violación sexual, que las penas son altísimas, por ejemplo, los casos de peculado es de 2 a 8 años. Y por supuesto, de 2 a 8 años, cuando van a pedir a un pedido de prisión preventiva, lo que le va a decir la defensa es, mira, claro, esto no está alcanza. en el rango de que pueden ponerle 4. Vamos a las colusiones. Las colusiones van de 3 a 15 años y si hay agravio al Estado es de 6 a 15. Por lo tanto, yo creo que la norma que se dio en el sentido de que la condena condicional no se dé para delitos de corrupción de funcionarios es una buena norma, pero rige a partir de la fecha en que se da. No puede tener una vigencia retroactiva. Es verdad lo que dice, ¿no? O sea, yo comparo siempre las penas para ciertos delitos y las penas para los delitos de corrupción de funcionarios. O sea, los casos donde se llevan el dinero del Estado en cantidad, Claro, pero tiene menor pena que el caso de un robo agravado donde yo me robo un celular. O sea, yo me robo un celular y para robarlo uso un cuchillo y me puedo ir ¿cuántos años a la cárcel? 15, Sí. ¿no? Hasta 15. Y yo le robo el dinero de un hospital, de un colegio, le robo el futuro a los peruanos porque y puedo ir Con una 6 condena suspendida. 6 inclusive. años a la cárcel, de los cuales probablemente no cumpla ni 1 o 2. O sea, no puede ser, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que endurecer las penas, hay que eliminar los beneficios penitenciarios. Bueno, hay alguna gente que habla, el otro día lo decía acá el excongresista César Sumaeta, que él impondría la pena de muerte para determinados rangos de funcionario. Cuando más alto tu rango, es decir, cuando mayor tu responsabilidad, mayor debería ser la pena. Y no tendría que ver solamente con la gravedad del delito, sino con el nivel de responsabilidad que tienes ante el Estado. Sí, y que eso debería incluir la pena de muerte. Ahora eso nos pone en problemas con la Sí. Corte Penal Internacional, con la Corte Interamericana de Así Derechos es. Humanos. No, ya eso no se puede, porque ya los congresistas conocen perfectamente que ha habido una opinión consultiva de la Corte Interamericana interpretando el artículo 140 de la Constitución Política relativa a la pena de muerte. Y ahí la Corte Interamericana ha dicho que no se puede ampliar a los supuestos de traición a la patria, ni siquiera para terrorismo. Por lo tanto, cuando salen los congresistas y ciertos políticos a decir implementar la pena de muerte, saben que el único camino es denunciando la Convención Americana y retirándonos de ese sistema, lo cual no creo que no sería favorable. En segundo lugar, sí se han aumentado las penas, se ha dado inhabilitaciones perpetuas, pero eso rige a partir de las modificatorias que empezaron a introducirse en noviembre del año 2016. Ahora, ¿qué hacer para que se aceleren los procesos? O sea, ¿por qué los procesos no pueden ser? O sea, cuando uno ve a veces un reportaje, y de eso se quejaba el congresista Carlos Brus, el reportaje resume la información que consta en los expedientes, de declaraciones de la policía y los propios fiscales, porque van a las audiencias, escuchan y construyen una historia. Ahí está todo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si toda la información está ahí, ¿por qué esta gente no está sentenciada? No con prisión preventiva, sentenciada y cumpliendo condena. Sí, hay una gran carga procesal, lamentablemente. La población crece y los juzgados y las fiscalías no crecen de manera proporcional al crecimiento de la población. Hay una gran incidencia delictiva y entonces es necesario, como usted dijo, medidas de emergencia. Seguramente que el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, luego de haber conseguido este presupuesto, va a insistir en que se creen más juzgados especializados. O de lo contrario, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debe asumir ciertas funciones porque estamos en este momento en un tema de emergencia. Para mí, la existencia de 23.000 procesos sin trámite rápido, oportuno, es un tema que lesiona el plazo razonable. Por supuesto, porque el mensaje que tú recibes, por eso es que hay tanto pendenciero que se está lanzando de candidato a alcalde. En este momento estamos al borde de iniciar la campaña electoral municipal y hay montones de pendencieros que están pensando que van a poder robar y que no va a pasar nada. Hay lugares, pues eso es lo que tienen en la cabeza. Así es, señor. ¿No? Y lo mismo vale para los gobiernos regionales. Sí, a nosotros nos preocupa muchísimo el tema de los gobiernos regionales y locales. Exitosa. En septiembre de este año va a haber un proceso eleccionario. Mucha gente bajo la presunción de inocencia, aún estando procesado, va a volver a postular. Y por lo tanto, hay lugares incluso donde hay gobernadores y alcaldes que tienen más de 20 procesos en trámite.
Eso no puede seguir así. Tenemos que encontrar una solución para resolver esos temas, porque de repente esta persona puede ser inocente también. Nosotros tenemos que presumir que hay un gran número de procesos que deben ser concluidos de la mejor manera, ya sea con una condena, si hay prueba, o con una absolución, si no la hay, pero que se ponga fin a estos procesos y que no haya tanta deslegitimación para el Ministerio Público como para el Poder Judicial. Pero lamentablemente también consideramos que estos casos no deben de llegar. O sea, lo que debe de llegar es mínimo, porque eso debe solucionarse a nivel de las propias instituciones. Pero cada día esto crece y crece y claro, la población se siente desconcertada. Vivimos en un país de corruptos. Donde la corrupción lamentablemente está institucionalizada y donde si roba va a ser impune. Ese es el mensaje. Roba nomás, no pasa nada. Ahí arreglamos después con los abogados que prescriba, que las cosas se alarguen, que cuestiones las pruebas, o confiamos en que están tan atorados de casos, digamos, pensando bien y pensando mal que hay funcionarios venales en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, con los que se puede hacer arreglos. O sea, no va a pasar nada, finalmente es el mensaje. También advertimos unas políticas de parte de los propios abogados defensores que no son correctas, conductas procesales inadecuadas. Por ejemplo, se quiere instalar una audiencia para determinar un tema de acusación y, por ejemplo, se juega en pared. Si son 10 imputados, un día no viene un abogado para que lo reprogramen, el otro día ya no viene otro. Y se van pateando las audiencias. Entonces lo que necesitamos también ahí es una conducción de audiencias muy fuerte de parte de los jueces. Yo le pediría, doctora, que nos regale, ya que hemos logrado traerla para acá, a Chorrillos, que se quede con nosotros unos minutos tras la pausa, porque me interesa que nos hable de algunos casos puntuales, en particular el de Horacio Canepa, que es el más actual. Se ha declarado el impedimento de salir del país, ha dicho cosas muy serias, por eso yo quisiera que conversemos de eso. Y de otro tema, yo me pregunto, ¿por qué un presidente de la República que le roba a su país va a tener una cárcel privilegiada? Lo mandan a Chayapalca, mínimo. O sea, ¿por qué tiene que tener una prisión de lujo? Por la majestad que él pisoteó del cargo. O sea, ¿por qué? O sea, vamos a hacer prisiones especiales para tratar bonito a los presidentes que nos han robado. Deberían recibir el peor de los castigos. Y deberían estar en la cárcel en la que está cualquier ciudadano. O sea, ¿por qué le vamos a dar un trato privilegiado que a un ladrón de celulares? A alguien que se ha robado millones y ha traicionado la confianza de la gente. Vamos a la pausa y regresamos con la doctora Susana Castañeda, coordinadora nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, y estamos hablando de esto, que es una enfermedad nacional que tenemos que enfrentar todos juntos. La corrupción es el mismo problema en su nivel que tuvimos con el terrorismo y que tenemos con el narcotráfico. Es una de las grandes lacras nacionales que tenemos que vencer. Volvemos. Está en nuestros estudios, en nuestra secuencia Caiga Quien Caiga, la doctora Susana Castañeda, y es coordinadora nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, creado para enfrentar una lacra que nos está afectando a todos los peruanos, que es el de la corrupción generalizada e institucionalizada. Ella nos acaba de contar que el registro que han logrado hacer solo entre los años 2014 y 2017 es de 23,000 funcionarios procesados por corrupción. Y el cálculo global que se ha hecho de parte de la Procuraduría es que podría el número llegar, si se remonta a lo que está pendiente de antes del 2014, cerca de 45,000 funcionarios procesados por corrupción. Y sobre lo que hay que llamar la atención es que no son todos los que deberían estar, por un lado, y por el otro lado, que no hay sentenciados. O sea, comparativamente con lo que debería ser. Entonces, esto nos enfrenta a una situación de emergencia y a la necesidad de tomar medidas, ¿no?, que nos permitan que esto se resuelva, y eso hemos estado hablando. Pero vayamos a casos puntuales, doctora, de lo que ustedes están viendo. Acaba bueno, se destapó el caso del Club de la Construcción, que además nos acredita un hecho significativo. Es decir, no estamos hablando solo de Odebrecht. Estamos hablando de una corrupción sistémica, o sea, toda la obra pública, con Odebrecht o sin Odebrecht había corrupción, y hay corrupción, ¿no es cierto? Pero en este caso, por ejemplo, Horacio Canepa, ¿de qué se trata exactamente? Se ha declarado el impedimento de salida del país el día de ayer, entiendo. Sí, el Ministerio Público formuló un requerimiento de impedimento de salida del país contra Horacio Canepa, que ha sido árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, porque según la tesis fiscal, entre los años 2012 a 2015, habría participado en aproximadamente 19 arbitrajes
y de los cuales el 84% los habría dado a favor de Odebrecht, ¿no? Y le habrían depositado un dinero aproximadamente de $435.000 en las cuentas de Andorra. Ante esas circunstancias es que el Ministerio Público ha solicitado el impedimento de salir del país. La audiencia se ha llevado a cabo por el juez Manuel Chuyo Zabaleta del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y ha declarado fundado el requerimiento al cual se allanó esta persona por 18 meses. Ahora, él ha aceptado, porque él al comienzo negaba todo, es decir, y esto de alguna manera era una de las evidencias de cómo funcionaba, digamos, el sistema, ¿no es cierto? Tú hacías adendas o tenías algún conflicto con el Estado y eso iba a lo que se supone que era intachable, que era el sistema de arbitraje, ¿no es cierto? Que además era más efectivo, más rápido, ¿no es cierto? Y donde las partes aceptaban de antemano el resultado, pero ahí tenía que haber una concertación, porque era el Estado versus Odebrecht, ya se sabía quién iba a ganar en la mayor parte de los casos, Odebrecht. Y por eso el árbitro recibió un dinero que se le depositaba en una cuenta afuera. Él lo negó todo, ahora acepta, porque ya las evidencias son apabullantes, ¿no? Desconocemos si él acepta o no esa circunstancia, porque a nosotros nos han solicitado un impedimento de salir del país. Él se allana al impedimento y no sabemos más, porque los que vienen investigando son los del Ministerio Público. Son los miembros del Ministerio Público. Sabemos por la prensa, precisamente lo que usted dijo al comienzo. En realidad nosotros consideramos que el rol de la prensa ahora es fundamental, es clave, porque incluso este caso se supo por la prensa, incluso por la prensa de España, donde dio a conocer de que había un dinero que se había depositado en las cuentas y luego lo tomaron los periódicos peruanos, hicieron sus investigaciones y muchos de los casos que se están conociendo se conoce por la prensa. Y bueno, ya sabemos nosotros el rol que están jugando y a nosotros como Poder Judicial eso nos satisface. Lo que se ha filtrado de la situación de Horacio Canepa es que después de haberlo negado todo, él habría pedido acogerse a la colaboración eficaz y a dar información. Eso es lo que dicen, pero en realidad nosotros no Ustedes sabemos. Todavía no lo saben. No sabemos hasta que no nos comuniquen que hay un acuerdo de colaboración eficaz y pidan que el juez apruebe, homologue ese acuerdo en una sentencia. Todo se sabe por la prensa, ¿no? De que determinada persona muy influyente en política habría también sido favorecida con dinero de la empresa Odebrecht. Pero eso nosotros no lo sabemos de forma oficial. Claro, porque él se supone que ha hecho una declaración sobre Lourdes Flores, pero eso formalmente no ha sido planteado todavía. No. Ante ningún juzgado, eso todavía está en proceso. Sí, está en proceso de corroboración, entendemos, porque nosotros no sabemos ese tema. Lo único que sabemos es que hay un impedimento de salida del país y que se vienen llevando a cabo investigaciones por el Ministerio Público. Ahora, todo está centrado en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Toda la carga de la investigación y de la formulación de las denuncias y la prueba, todo. Así es con el nuevo modelo. Con el nuevo modelo, el Ministerio Público lleva a cabo la investigación, las diligencias preliminares. En este momento, el Ministerio Público tiene con nosotros cantidad de diligencias preliminares donde están comprometidos eminentes políticos que no podemos decir porque al ser diligencias preliminares muchas son reservadas, con el levantamiento del secreto bancario, interceptaciones telefónicas, etcétera. Pero lo que usted nos está diciendo, porque hay una especie de descontento, por ejemplo, con Hamilton Castro, que si Hamilton Castro actuara de una manera más célere, o sea, ¿por qué no va tan rápido como, por ejemplo, uno ve el trabajo de las fiscalías a cargo del doctor Rafael Vela, ¿no es cierto?, de lavado de activos. O sea, ¿por qué no avanza más rápido? El argumento que se ha dado es que no solo se está recibiendo testimonio de colaboradores, sino se están corroborando y se están tomando medidas preventivas. Entonces es cierto. Es decir, hay políticos y hay funcionarios importantes y hay empresarios importantes cuyo secreto de comunicaciones bancario ha sido levantado. Sí, por parte de nuestro sistema, cantidad de peticiones de la Fiscalía Especializada DOC para levantamiento del secreto de las comunicaciones, del secreto bancario, reserva tributaria, con lo cual entendemos que se trata de procesos complejos. Y claro, en su momento, si es que encuentran las evidencias necesarias, formalizan investigación preparatoria, de lo contrario, emiten un acto de que eso se archiva y no va a continuar a espera de mayor información. Hay un congresista, ¿no es cierto? Hay el caso de un congresista que ha sido sentenciado. ¿Cómo es posible que esta situación
¿no? ¿Cómo es que se llama el congresista? Sí, cuando hemos ido a inaugurar el juzgado de investigación preparatoria del Cusco, nos hemos enterado de diversos casos contra alcaldes y gobernadores que todavía siguen pendientes. Y, por ejemplo, en este caso se trata del congresista Benicio Ríos Oxa. Él es, me parece, del partido... Alianza. O sea, él es un movimiento regional, pero que ha participado como parte de Alianza para el Progreso, entiendo, ¿no? Y él ha sido condenado a la pena de 7 años de prisión efectiva. Es el congresista Benicio Ríos. Benicio Ríos, por el delito de colusión agravada. Eso lo ha condenado un juzgado unipersonal y tiene que subir a la sala de apelaciones del Cusco para que resuelva si esa condena es conforme o no. Lo que pasa es que este juez unipersonal ha elevado en consulta a la Corte Suprema para que le levanten la inmunidad parlamentaria, pero el procurador nos ha expresado que eso no es correcto, porque ya la Corte Suprema había determinado que como el hecho lo ha cometido antes de que sea no requiere del parlamentario, y ya se había judicializado el proceso cuando es electo congresista, entonces no requiere de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Entonces estamos en ese caso de determinar cuál va a ser la respuesta que dé la Corte Suprema para que esto suba a la sala del Cusco, que en adición a sus funciones ve temas de corrupción de funcionarios. Ahora, este caso es interesante porque se puede relacionar con el del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, ¿qué ocurre si las investigaciones acreditan que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía, presidente de Proinversión, ¿no es cierto?, tuvo comportamientos que pueden considerarse ilegales y que por lo tanto podrían suponer la comisión de delitos? Él no era presidente, pero él supuestamente está protegido por el antejuicio, ¿no es cierto? Claro, o sea, no podría ser incluido. Lo que no impide, me explicaban el otro día en el Ministerio Público, que sí sea investigado. O sea, lo que sí puede hacer la Fiscalía es investigarlo. Lo que no se puede hacer es juzgarlo sin el permiso del Congreso, ¿no? Así es, y mientras él sea presidente de la República, no puede ser sometido a ningún proceso hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Tiene una prerrogativa procesal, pero si se produjera una vacancia o una renuncia, la situación sería diferente. Pero eso es discutible, ¿no? Sí. O sea, si estamos hablando de un país atravesado por la corrupción, donde incluso los presidentes de la República y candidatos a la presidencia están en el ojo de la tormenta investigados por corrupción, no tiene lógica que tengan esas prerrogativas. Al revés, ¿no es cierto? De lo que hablaba Javier Valguerresta es lo contrario, del juicio de residencia. Es decir, que no es que tengan una protección, sino que no se puedan mover del país hasta acreditar que no se robaron nada, ¿no? El tema es que no solamente es en el Perú, no, en todos los países del mundo, en sus constituciones escritas, existen prerrogativas procesales para los altos funcionarios de la nación, ¿no? Entonces, yo creo que es una garantía también, ¿no? Ahora depende de la propia persona determinar lo que corresponda, porque está garantizado por esta prerrogativa procesal que es independiente a una vacancia, ¿no? Ahora, estamos en guerra, ¿no? Pero yo creo que todavía no termina de entenderlo alguna gente. Estamos en guerra y los que han metido la mano van a pagar y van a ir a la cárcel. Y los empresarios que se han coludido y que han sido parte de la red de corrupción también van a ir a la cárcel. Si no, miren la situación del señor Graña, que pensó que como él era Graña y él era del Grupo del Comercio, nunca le iba a pasar nada. Miren dónde está, ¿no? Sí, lo que le iba a decir. Yo creo que ese mensaje es un mensaje muy poderoso, doctora. Y lamentablemente hay que tener en consideración de que parte de nuestra población creo que no comprende por ahora la realidad difícil que atravesamos, ¿no? Y estamos seguros, y lo hemos visto en Ayacucho, por ejemplo, de que incluso personas que están comprometidas, que tienen problemas de corrupción de funcionarios, tiene su grupo que lo apoya. Y estamos seguros que mucha gente que está procesada y se vuelve a presentar va a tener alta votación, ¿no? Y no es un problema de Perú, sino vamos a nuestro vecino que ha sido el causante de todos estos problemas en Brasil. Estamos con lo mismo, ¿no?
De repente una persona que está condenada... Lula es el candidato favorito en las elecciones en Brasil en este momento y simultáneamente tiene una sentencia que tiene que ser corroborada y puede creo que 7 años a la cárcel, ¿no? Sí, y si se da cuenta, tiene un alto nivel de aprobación. Entonces nos preguntamos también qué está pasando, ¿no? No solamente en el caso peruano. Entonces también es un tema mucho de educación, de civismo, ¿no? De entender que nosotros no debemos darle pie a la corrupción y tenemos que luchar contra ella como ciudadanos hacer un frente común, los ciudadanos, la propia prensa, en las universidades, o sea, tareas preventivas, no esperar que el hecho ocurra, porque aquí estamos explicando algo que ya es un tema de corrección nada más, pero ya todo ha pasado y eso es lo que realmente nos preocupa. Sí, pues es un tema de ejercicio de la ciudadanía y de hacernos respetar. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Susana Castañeda, coordinadora nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, por estar con nosotros. Y hay que meternos esto en la cabeza. Esto es una guerra, como la guerra contra el terrorismo, como la guerra contra la delincuencia, es la guerra contra la corrupción, y hay que ser implacables en esa guerra, y cada uno tiene que tomar su lugar, y cada uno tiene que reflexionar en qué medida hemos sido cómplices, hasta en los pequeños niveles, el pagar una coima a un policía en una esquina, el pagar una coima para que se acelere un trámite. Estamos aceitando un sistema perverso que al final termina robándonos nuestro derecho a una salud pública decente, a una educación como la que merecemos, a una infraestructura como la que deberíamos tener, a un sistema de justicia que tenga los recursos que no tiene, a una policía que no tenga que funcionar como el 24/24 para que los policías puedan comer y llevar, no sé, el bienestar a su familia. O sea, todo eso cambiaría si logramos acabar con la corrupción, y todos tenemos un papel. El más importante de todo, pensar pues a la hora de elegir, porque finalmente a los ladrones los pusimos nosotros ahí. Terminamos con nuestra secuencia Caiga quien caiga por el día de hoy. Muchas gracias, doctora Castañeda. Exitosa presentó Caiga quien caiga. Con el apasionamiento que compartimos con la doctora Castañeda acá, nos olvidamos de que hay la segunda conferencia anticorrupción que va a ser el jueves 15 de marzo, o sea, pasado mañana, el día de mañana, en el auditorio Carlos Zavala Loaiza del Poder Judicial a las 4:45 de la tarde. Jueves 15 de marzo, 4:45, la conferencia anticorrupción tiene que ver con el proceso de colaboración eficaz y el papel clave que puede cumplir la colaboración eficaz en el desmantelamiento de las redes de corrupción. Es bien interesante esto, y van a estar presentes José María Asensio Mellado, que es un doctor en Derecho y catedrático de la Universidad de Alicante, y Mercedes Fernández López, que también es profesora del área de Derecho Penal de esta Universidad de Alicante. O sea, el papel clave de la colaboración eficaz, y ese es el mensaje que hay que mandarle a la gente involucrada en actos de corrupción. O sea, si quieren acogerse a la colaboración eficaz, este es el momento. Después, cuando toda la información se tenga, su colaboración no va a valer nada, absolutamente nada. Y no van a tener derecho a negociar absolutamente ningún tipo de beneficios y se van a ir todos los años que merecen a la cárcel. Seguimos adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Tú también puedes tener un departamento en el balneario de Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Queda en el kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, pegadito a la Panamericana. A solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex que cuestan desde $87,900 y que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo estrictamente a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 y al 933-320335. 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. ¿Y quién no quiere ir al Mundial de Rusia a ver el regreso de Perú después de 36 años? Yo no voy a poder ir, ¿no? Por la chamba. Me voy a poner a trabajar con Gonzalo Núñez para poder ir. Pero este sueño te lo realiza Tica Travel, que te lleva al Mundial. Acompaña a nuestra selección a Saransk, Ekaterimburgo y a Sochi, que son las 3 primeras sedes donde Perú logrará su regreso al Mundial. Serán los 3 primeros partidos. 300 hinchas peruanos en un vuelo charter directo
Disfrutarán juntos de la más grande fiesta del fútbol con entradas a los partidos de Perú, alojamiento, desayuno, traslados privados y city tours guiados 100% en español. 15 espectaculares días por solo $11.999. $11.999 por todo este paquete. ¿Ah? No hay ningún otro por ese precio. Esta es la mejor oferta. Solo tienes que llamar al 719-9990, repito, 719-9990 y separar tu pasaje de viaje con solo el 20% del total. Tica Travel, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial. Estoy impresionado con las cifras. ¿Ustedes han escuchado 23.000 funcionarios procesados por corrupción? Solo de lo que va del 2014 al 2017, en 3 años y medio, casi 4. O sea, es increíble el fenómeno. Es una enfermedad esto, ¿sí? pero así terminal, generalizada. Absolutamente generalizada. Y estamos hablando desde presidentes de la República o expresidentes, estamos hablando de ministros, estamos hablando de gobernadores regionales, de alcaldes y funcionarios de todos los niveles de la administración pública. Todo aquel que tenga capacidad de decisión, ¿no?, está tentado de estar metido en corrupción, y lamentablemente hay muchísimos de estos funcionarios que simplemente hicieron lo que no se debía hacer, ¿no? Lo que no se debía hacer, burlar la confianza ciudadana. Álvaro Tapia está en Villa El Salvador, donde está ocurriendo un desalojo en este momento. Álvaro, cuéntanos, por favor. A ver, no tenemos audio de Álvaro. ¿Qué pasó? Estoy sentando chueco otra vez, ahorita me grita mi... Desalojado a más de 1.500 familias. Ellos aparentemente habrían invadido precisamente esta vía principal de Villa El Salvador. También tenemos en la otra parte a vecinos quienes han llegado hasta esta zona, algunos dirigentes también quienes tratan de proteger estas vías públicas. Vamos a hablar rápidamente con uno de ellos. Señor, buenos días, bienvenido a Exitosa. Precisamente usted nos menciona pues que esta ya sería la segunda vez que pretenden invadir este predio. Por supuesto, hace tiempo que están buscando de meterse, como sea, se quieren meter a invadir una zona que tiene un proyecto de muchos años. Esos proyectos no se van a cambiar porque se meten 3, 4 gatos. ¿Qué proyecto se tenía pensado para hacer acá? Que va a unir con la avenida Reis. Ajá. ¿Ya? Toditito, Sevilla Pastor. Es desde donde está ahorita la pista, que no lo pueden hacer porque han tenido que pagar a la gente que estaba metida ahí para que se puedan salir. Se han salido y de nuevamente se vienen a meter. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Es viveza nada más. ¿Estarían detrás de ellos traficantes de terreno? Hay también traficantes de terrenos que le sacan provecho a la gente. Y la gente, como necesita, lógicamente necesita. Ahora, esta obra tenemos entendido que ha sido paralizada. ¿Se tenía un presupuesto para ya hacer esta alameda? Por supuesto, ha habido dinero, pero el dinero pues se desaparece. Cada alcalde que viene o cada miembro que entra a la municipalidad viene con su gente nueva y la plata que dejan se desaparece. Acá, inclusive, el proyecto era que iba a ser la Universidad del Sur. ¿Ve? Yo le digo porque también el chino dejó una plata. Toda esa plata se la llevaron y ya no se hizo ese proyecto. Bien, vamos acá a entrevistar a otra de la vecina. Señora, finalmente, ¿qué es lo que pide para la población de Villa El Salvador? Que lo saquen a todos los, ¿cómo se llama? Los que están, sobre todo el grupo 1 que está utilizando el proyecto, no quiere salir, no sé por qué, de repente tendrá un convenio con la municipalidad, no sé, ellos son los que están utilizando este proyecto. Así que yo pido que en realidad lleguen a un acuerdo con el grupo 1 y se llegue a concluir el proyecto, porque uno como pobladora de acá del barrio 3, uno paga sus tributos y no es para que no lo hagan ese proyecto. Por ejemplo, para hacer todo eso, lo que ahorita están haciendo, me han acumulado al frente de donde uno vive, tremendo cerro, que también eso lo tiene que hacer el alcalde. Bien, muchas gracias. Ese es el panorama que se vive entonces a esta hora del día en esta avenida principal, Pastor Sevilla de Villa El Salvador. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. Y estamos en la línea con el doctor Gerardo Castro, que es un abogado, entre otras cosas, especialista en extradiciones. Doctor Castro, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días a todos tus teleoyentes, a tus órdenes. Lo que están diciendo todos los implicados, cuyos nombres empiezan a aparecer en todos estos testimonios que vienen de Jorge Barata en el anterior de Odebrecht, es dónde están las pruebas, digamos, ¿no? Que no basta con la palabra de Jorge Barata o de los otros colaboradores eficaces
de Odebrecht, y entiendo que hay también de otras empresas que han sido consorciadas a Odebrecht. Ahora, esto se supone que no es cierto, se supone que Barata está entregando no solo su testimonio, sino las pruebas de lo que está afirmando. En verdad es una obligación que tiene el colaborador eficaz y quien está postulando a este estatus legal aquí en el Perú para no solamente declarar la verdad, sino compulsarla con medios de prueba respecto a lo que él dice. Eso es una obligación. Ahora, ha circulado en el acuerdo entre Perú y entre Estados Unidos, perdón, y Odebrecht, hay un momento en que se habla de que supuestamente parte de estas pruebas habrían sido destruidas o las claves de acceso a la información, por ejemplo, de esta especie de agenda de registro que se llama MyWebDay, ¿no es cierto? Pero, o sea, en esa declaración se admite haber ordenado la destrucción de pruebas, pero lo que yo entiendo es que estas pruebas, sin embargo, pudieron ser rescatadas y que es parte de lo que Odebrecht ha entregado a las autoridades, no solo brasileñas. Muy importante, en el marco de la cooperación jurídica del Perú y los Estados Unidos. Esta prueba, tengo entendido, ha sido parte de una asistencia penal internacional y ha dado origen a ciertas investigaciones fiscales en el Perú. Marcelo Odebrecht llegó a un acuerdo con los Estados Unidos, específicamente con el Departamento de Justicia, y él declara pues efectivamente que en el caso de obstrucción a la justicia estas pruebas fueron desaparecidas de las oficinas que distribuían los sobornos, ¿no? Entonces estas compulsas, estas comprobaciones van a tener que ser minuciosamente evaluadas por los órganos jurisdiccionales, no solamente aquí en el Perú, eso también va a servir para de repente evaluarlo, valorarlo como medio de prueba seguramente en el proceso de extradición en sí del expresidente Alejandro Toledo. Claro, pero en el caso de Alejandro Toledo se supone que hay dos procesos, ¿no es cierto? Por lo que me explicaban. Uno es el proceso que tiene que ver con la interoceánica y el pago de comisiones ilegales, y el otro es el proceso llamado Ecoteva, ¿no es cierto? Que es el que tiene que ver con la adquisición de bienes, ¿no es cierto?, a través de terceros que no tienen cómo justificarse. ¿Cómo se puede justificar el origen de estos fondos? Y que me imagino va a motivar en determinado momento también una nueva solicitud de extradición. Es decir, que Alejandro Toledo no enfrentaría una, sino dos solicitudes de extradición. Exacto. O sea, primero, el Perú presentó un pedido de extradición a los Estados Unidos. Y el primer pedido de extradición fue el caso Ecoteva. El segundo caso Ecoteva, el segundo caso de extradición que presentó Perú, como muy bien lo has dicho, ha sido el caso de la interoceánica. Eso fue un error procesal del Perú. El Perú debió presentar un solo pedido de extradición. El día de hoy, ya los peruanos estamos asistiendo a la presentación formal de una extradición activa al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, el caso Ecoteva y el caso interoceánica ya se acumularon, y a esto se le ha adicionado una prueba más, que es la declaración de Maiman. De Joseph Maiman, sí. Exacto. Entonces, esto en el momento oportuno ya será evaluado por el Departamento de Estado y será evaluado por el Departamento de Justicia también, que es un órgano de apoyo en los procesos de extradición en los Estados Unidos. Yo ya me he dado el trabajo de dar lectura a la resolución consultiva de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú, que han sido ya muy minuciosos en desarrollar no solamente el principio de la doble incriminación, es decir, que estos delitos de tráfico de influencia, de colusión, de lavado de activos, también constituyen delitos en los Estados Unidos y son delitos muy graves.
también tenemos que el mismo órgano jurisdiccional supremo del país ha desarrollado los principios que rigen la legalidad, es decir, adecuar nuestros futuros pedidos de extradición al tratado de extradición que tenemos con los Estados Unidos y a los principios que rigen este proceso de extradición, como por ejemplo que estos delitos no han prescrito, ¿no? Y también desarrollar la causa probable, que es lo más importante para los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema de justicia que a partir del propio ámbito administrativo comienzan a verificar, ¿no?, si el hecho vincula directamente a la extraditud. Entonces, yo ayer escuchaba en un medio internacional al juez Carguancho, y en verdad el juez Carguancho conoce del proceso mejor que nosotros ya, conoce de la legislación nacional. Nosotros tenemos que en estos momentos, ya como peruanos, fortalecer la defensa de nuestra decisión respecto a cuál es el comportamiento que tiene el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, ¿no?, y las autoridades norteamericanas en el tratamiento de estos medios de prueba. Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Gerardo Castro por esta comunicación muy gentil, por atendernos. Está claro, ¿no? O sea, han sido muy rigurosos en la presentación de la solicitud de extradición, que ahora está en manos del Consejo de Ministros, que debe votar por entregarlo a las autoridades norteamericanas, y esperamos que esto ocurra en el menor plazo posible. Y hay algo que dijo Duberly Rodríguez que hay que recalcar. Los Estados Unidos nos pide que extraditemos a un ciudadano norteamericano, a una persona vinculada y reclamada por la justicia de los Estados Unidos, y en 3 meses se está poniendo en manos de la justicia norteamericana. Lo mínimo que pueden hacer como retribución es actuar de la misma manera, ¿no? Sobre todo cuando el expediente ha sido tan meticulosamente trabajado para ser puesto en manos de las autoridades norteamericanas. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos ahora con nuestra secuencia Primero tu Salud. Adelante, por favor. En Exitosa presentamos Primero tu Salud. Gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Esta secuencia, Primero tu Salud, llega a ustedes gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú, que ha abierto sus puertas a una nueva sede en Comas, totalmente equipada con lo último en tecnología, para atender a todas las familias de Lima Norte en más de 30 especialidades médicas de forma rápida, fácil y sobre todo confiable. La nueva actitud de prevención de salud ya llegó a Lima Norte. Visítanos en la Plaza de Armas, al costado de la Municipalidad de Comas. Para cualquier información, puede usted llamar al 713-1598, repito, 713-1598, Dafi Salud. Y vamos a hablar hoy día de lo que se ha denominado el asesino silencioso, que es la diabetes. Está con nosotros el doctor Rolin Cruz, que es endocrinólogo. Bienvenido, muy buenos días, doctor. Buen día, Nicolás, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá, y un saludo a todos los radio oyentes de Exitosa. Esto de la diabetes se ha convertido como en un boom, ¿no? De repente muchísima gente tiene diabetes. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿O estos casos ya existían antes y no éramos conscientes de la importancia que tenía esta enfermedad entre nosotros? En parte tiene de los dos motivos, Nicolás. En realidad la diabetes es conocida como una epidemia actual. Es un problema reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia de salud pública, un problema de salud pública que básicamente está relacionado a los hábitos de alimentación. La diabetes ha iniciado un ascenso progresivo en su presentación, sobre todo en países industrializados, en países del primer mundo, pero el crecimiento y la velocidad de presentación de diabetes también ha involucrado a países de mediano desarrollo, y actualmente estudios revelan que incluso en zonas de la población rural también presentan casos que van en incremento de la diabetes. Ahora, ¿qué es exactamente la diabetes? ¿En qué consiste la enfermedad? Porque uno ve las consecuencias, gente a que le amputan un pie, una pierna, ¿no es cierto? O que tiene estas crisis que lo ponen en coma y que terminan acabando con su vida incluso. Pero ¿qué es exactamente esta enfermedad? Bien.
La diabetes es una enfermedad reconocida como una enfermedad crónica dentro de las enfermedades metabólicas. Es un proceso progresivo de daño del páncreas. El páncreas es un órgano que produce una hormona que es la encargada de controlar y ayudar para que la glucosa que nosotros consumimos diario en los alimentos pueda ser utilizado en el organismo. Lo que sucede es que en la diabetes el páncreas tiene un deterioro progresivo en personas que tienen un carácter hereditario por la familia y donde la obesidad es un factor perturbador y acelera este proceso. Estamos hablando básicamente de personas con diabetes tipo 2, en donde el páncreas de manera progresiva, conforme va pasando el tiempo, va a ir perdiendo la capacidad de producir insulina o se va a producir un fenómeno paralelo en donde el cuerpo va a generar una resistencia a la utilización de la insulina y progresivamente el cuerpo no controla adecuadamente la cantidad de glucosa en la sangre y el azúcar está por niveles altos de manera y es como que te envenenas con azúcar, digamos, ¿no? En la práctica, por llamarlo de alguna manera. Ahora usted dice que hay casos en los que hay un factor hereditario, ¿no es cierto? Que naciste con esa predeterminación para la diabetes y me imagino que eso supone que pueda ser detectado tempranamente y seguir, digamos, determinadas pautas de vida, incluso tratamientos con medicación, pero hay una diabetes adquirida, ¿no es cierto? Por los malos hábitos de alimentación. En realidad, hay varios tipos de diabetes. Una diabetes reconocida anteriormente como diabetes juvenil o diabetes tipo 1 es un proceso en donde sí no es posible evitarlo porque el cuerpo produce anticuerpos contra el páncreas, de manera que de manera progresiva el páncreas o las células que producen insulina se van a deteriorar y se van a anular. Esas personas son diabéticos tipo 1 en donde no es posible realizar una intervención de prevención, pero en las personas tipo 2, que es la gran mayoría de las personas diabéticas, básicamente el problema va por los hábitos alimenticios y la falta de actividad física regular. Esta sí es completamente prevenible, abordable y en donde lamentablemente las consecuencias posteriores en el tiempo van generando todo lo que has mencionado tú, ¿no? Yo hablaba con un doctor amigo y me decía que la gran tragedia que tenemos con la calidad de nuestra alimentación no tiene que ver con la cantidad de grasas saturadas, ¿no? Él me decía, el problema más serio son las sobredosis de azúcar que estamos consumiendo, ¿no es cierto? Y de azúcar que no es un azúcar, por decir así, natural, de la que viene en los alimentos, sino lo que él me decía se llama azúcar agregada, digamos, ¿no? Efectivamente. Por ahí he visto un estudio donde la presentación de la diabetes es secundaria a la producción global de azúcar industrializada, de modo que en el mundo esta es una respuesta relacionada básicamente a los hábitos de consumo, ¿no? Los alimentos ricos en azúcares, en dulces, en gran cantidad de alimentos que tienen mucha harina, generan un aumento en la cantidad de calorías que uno ingresa y al no hacer una actividad regular de tipo claro, físico, porque no es solo cuando uno piensa que se suben los niveles de azúcar porque uno come dulces, no es solo dulces, son los carbohidratos en exceso. También, ¿no es cierto? En general son los carbohidratos en general, efectivamente. Ahora hay toda una campaña ahora, ¿no? Por eliminar el azúcar de los, ¿no es cierto? Esta azúcar agregada y, ¿no? hacer todo este proceso, pero lo sorprendente es cómo el consumo de productos con grandes cantidades de azúcar agregada tienen como principales consumidores a los niños. A los niños, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, a través del Plan Mundial de Prevención y Control de la Diabetes, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha establecido políticas para enfrentar la diabetes a nivel global. Y esto supone el consorcio de la voluntad política, la designación de financiamiento y recursos para la intervención oportuna, pero sobre todo el tema es de educación, Nicolás, en el hogar. Los niños aprenden lo que ven en el hogar. Los niños toman gaseosa porque los padres toman gaseosa. Los niños comen mucho porque ven a los padres comer mucho. Los niños hacen poca actividad física porque probablemente en la familia se tenga este hábito. De modo que el abordaje de la intervención en la prevención de diabetes pasa por un espectro bastante amplio. Claro, pero yo me imagino que en general, digamos, la recomendación para casi todas las enfermedades es, si tú tienes una alimentación saludable que debería ser, no el hacer dietas necesariamente, se van a molestar conmigo los nutricionistas, pero en realidad no es estar haciendo dietas, sino tener un régimen alimenticio que incluya una combinación adecuada, se lo he escuchado decir a muchos endocrinólogos,
de carbohidratos, porque necesitamos carbohidratos, ¿no es cierto? Proteínas, carnes, ¿no es cierto? O algún producto que tenga contenido proteico y fibra que está en las frutas, que está en las verduras sobre todo, ¿no es cierto? Y junto con esto, una vida saludable no solo por la alimentación, sino por la actividad física, lo cual no significa que uno tenga que ser un deportista, sino que uno camine todos los días, haga un gimnasio necesariamente, ¿no? Claro, que haga actividad física como caminar para empezar. Solo caminar ya es una actividad física que lo va a ayudar a uno. Nosotros recomendamos que la dieta saludable es aquella que está constituida por un cerca del 50% de toda la comida que comemos o que alimentamos diariamente, constituida por fibra. Verduras sean frescas o cocidas, frutas, una proporción que debe ser de cerca del 25% del plato de grasas y las proteínas respectivamente también un 25%. Esta es una comida saludable. ¿Cómo es? ¿Podría repetir la proporción? Si tenemos un plato, claro, la mitad debiera ser frutas o verduras. Verduras. ¿no? Cocidas o crudas. La cuarta parte, proteínas, pescado, pollo, leche, carne, rojas. Huevos. Y la otra parte, carbohidratos. O sea, un diabético podría comer en teoría un arroz chaufa, sí, pues. Esta partecita de la cuarta parte del plato te corresponde a tu arroz y todo lo demás, como ya hemos mencionado, ¿no? La verdura es importante. Entonces se acabó comer taipá, como se dice. Efectivamente. Ahora, ¿cómo detectar, sobre todo en los chicos, que podrían estar camino a la diabetes o que tienen alguna señal? ¿Cómo se detectan las señales? Porque se habla mucho del enemigo, ¿no? Del asesino silencioso, porque cuando uno se da cuenta ya los niveles de azúcar que tiene en el cuerpo son altísimos, ¿no? En realidad, antes de responder, y quisiera robarte unos segundos al respecto, es que la diabetes conocida como la tipo 2, que frecuentemente se presentaba en personas adultas, actualmente la estamos viendo que se presenta cada vez en personas más jóvenes, incluso en niños. El elemento perturbador de esto es la obesidad. O sea, un niño que está con sobrepeso debiera hacerse una evaluación periódica, ¿no? A fin de identificar algún nivel de resistencia a la insulina. Una toma de glucosa en la mañana, en ayunas, es la prueba rápida y confiable que nos puede identificar alguna presentación anormal de la respuesta del cuerpo. O sea, ¿qué haces tú? Te vas a un laboratorio, es decir, por ejemplo, en este caso a Dafi, te dan en ayunas te dan un vasito con una carga de glucosa y de ahí te hacen un examen de sangre a ver cómo reacciona. Esa es la prueba de tolerancia. La primera y la más importante y la más sencilla y menos costosa es tomarte la prueba de sangre en ayunas. O sea, has amanecido, no has tomado desayuno todavía. Y te hacen la prueba simplemente te sacan sangre, la prueba de glucosa. Y ahí saben cómo anda tu glucosa. El valor que se reconoce a nivel mundial es que la glucosa no debe pasar de 126 miligramos por decilitro, ¿no? Debiera ser menos de 100, es normal, de 100 a 125 es un proceso de resistencia a la insulina que nosotros denominamos prediabetes, y el diabético es aquel que tiene un valor por encima de 126. De modo que... O sea, usted la recomendación que da, que si usted tiene en casa un chico o una chica que está con sobrepeso, es recomendable hacerle una prueba a ver si tiene, ¿no? Una prueba de glucosa en la mañana en ayunas a ver... Que simplemente es una muestra de sangre que te mide el azúcar, nada más. Te mide el azúcar, nada más, efectivamente. No tienes que tomar nada, esas son pruebas más complejas. Esa es una prueba compleja en quien ya presenta un valor entre 100 y 125. Ahora, y otro tipo de síntomas. Lamentablemente. O sea, por ejemplo, eso de los chicos que a veces se aceleran o que se marean, o sea, esos no son señales de que tiene... En realidad, la diabetes presenta muchas manifestaciones clínicas, pero cuando el valor de la glucosa está bastante alta, ¿no? Las características son de la persona que empieza a tener mucha sed y toma bastante líquido a fin de compensar la sed, es porque el cuerpo está con un nivel de glucosa bastante alta. Y la persona tiene aumento de sed, aumento de la frecuencia en orinar, que lo conocemos como poliuria, aumento en la demanda por comer, polifagia, ¿no? Come por ansiedad. Y posteriormente, con los niveles de glucosa están bastante altas, empieza a perder peso, tiene visión borrosa, mareos, que son manifestaciones también muy inespecíficas que podrían presentarse en otra enfermedad. Pero esto puede presentar una persona que tiene bastante tiempo avanzada de la enfermedad. Por eso que una prueba precoz es periódicamente hacerse una prueba de glucosa en ayunas. Que puede ser determinante, ¿no? Porque yo creo que a veces los padres somos inconscientes, ¿no? Si tú ves que tu hijo está engordando más allá de lo recomendable, no solamente tienes que ayudarlo
¿A qué? Porque a veces a los chicos les cuesta por el entorno, además, ¿no? Que es muy estimulante para comer de una manera desenfrenada y para meterse azúcar así. Y el acceso que tenemos libre para poder adquirir y comprar alimentos. Claro, por eso lo razonable sería que ayudar a los chicos, y eso tiene que ser en la casa, en el colegio, a hacer ejercicios, a tener una alimentación saludable, y en el caso de que tenga un mínimo nivel de sobrepeso, hacerse el registro, hacerse la prueba de sangre para ver cómo está el azúcar. Efectivamente. ¿No? Tanto para niños como para adultos también. Con mayor razón, porque en adultos es determinante la edad, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes que esto mata, ¿no, doctor? Mata, y de la peor manera, Nicolás. La diabetes, si seguimos la evolución natural de la enfermedad, empieza a generar cambios en la microvasculatura, y esto genera un aumento de riesgo de infarto cardíaco, accidente cerebrovascular, o como conocemos como derrame cerebral, ¿no? Insuficiencia renal, que termina en diálisis, o la necesidad de trasplante de riñón, que no está al acceso. Alteración en la función de la vista, ¿no? De la visión, y la persona va perdiendo la capacidad de ver, lo que conocemos como una ceguera o una catarata diabética, y una alteración a nivel de los nervios, que se conoce como neuropatía diabética, en donde la persona tiene dolor, tiene pérdida de la sensibilidad, y muchas veces puede tener una lesión en el pie y no lo siente, ¿no? Y termina lamentablemente muchas veces muchos casos que se ha visto de amputaciones, porque simplemente... Lamentablemente, porque el diabético no se controló de manera adecuada, ¿no? La diabetes aumenta el riesgo de muerte prematura. Esto hay que entender. La expectativa de vida de una persona con diabetes se ve recortada ostensiblemente cuando no se controla adecuadamente la diabetes. Y lo que muchos no saben es que el diabético se muere con infarto, con accidente cerebrovascular, que es una complicación directa de la enfermedad de fondo, ¿no? Ahora, yo para terminar solamente tengo aquí unos datos que ustedes nos han alcanzado. O sea, que en el Perú el crecimiento de la diabetes, por los registros, es alarmante, pero que la mitad de las personas que padecen de diabetes no lo saben. No lo saben. Y por lo tanto no están siguiendo su tratamiento. Y de aquellas que lo saben, el 27%... ¿no? Tiene un mal manejo. Tiene un mal manejo. Mira, solamente para configurarte, en la década de los 80 en el mundo había cerca de 100 millones de diabéticos. Al 2014, más de 450 millones de diabéticos. La cifra se ha multiplicado por 4. Lo mismo está sucediendo en países en vía de desarrollo, y nosotros estamos en una cada vez mayor prevalencia de la enfermedad. Muchas gracias al doctor Rolling Cruz de DAFI Salud, endocrinólogo, por iluminarnos sobre este tema, ¿no? No es broma. O sea, hacer algún tipo de actividad física, controlar la alimentación, tener una alimentación saludable, que es esta combinación ideal, que es 50% de fibras, es decir, de verduras y frutas, 25% de tu plato de alguna proteína, de alguna carne, huevo, queso, ¿no es cierto? Algo que contenga proteína, y un 25% de carbohidrato. Eso debe ser el equilibrio de tu alimentación, pero sobre todo, si tu hijo, tu hija o tú mismo tienes sobrepeso, anda a hacerte una prueba de sangre para ver si tienes los niveles de azúcar alto, porque estás jugando con tu vida. Eso, en el momento que la enfermedad se desata, las consecuencias pueden ser hasta la muerte. Muchas gracias, doctor. A vos. Muy gentil. Muy amable. Terminamos nuestra secuencia. Primero, tu salud. En Exitosa hemos presentado Primero tu Salud. Llegó gracias a DAFI Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a hablar de todo este tema de la vacancia. ¿Cómo son los procesos? Hay mucha controversia, ¿no?, en relación a este asunto. O sea, están diciendo los pepecausas que esto es un golpe de Estado. Bueno, vamos a hablar de qué es lo legal y qué no, y cuáles son los riesgos, cuáles son los límites de lo que estamos enfrentando. Porque no solamente estamos frente a la posibilidad de una solicitud de vacancia. Mulder se asustó ante la posibilidad de que el presidente pida un segundo voto de confianza y tenga el derecho constitucional de disolver el Congreso. ¿Ah? De esas dos cosas vamos a hablar tras la pausa. Regresamos, esto es Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Tú también puedes tener un departamento en el balneario de Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil.
que en el kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, muy cerca a la autopista, y a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex que cuestan desde $87.900, que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 y al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario, construimos el futuro para ti. Y tenemos otra mención. ¿Quién no quiere ir al Mundial de Rusia 2018? Tica Travel realiza tu sueño. Acompaña a nuestra selección a Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, que son las 3 primeras sedes donde se presentará después de 36 años nuestra selección en un mundial. 300 hinchas peruanos en un vuelo charter directo disfrutarán juntos de la más grande fiesta del fútbol, con entradas a los partidos, alojamiento, desayuno, traslados privados y city tours guiados 100% en español. 15 espectaculares días en Rusia por solo $11.999. $11.999. La mejor oferta del mercado para este tour. Solo tienes que llamar al 719-9990, 719-9990 y separar tu paquete de viaje pagando solo el 20% del total. Tica Travel, tu agencia de viajes, te lleva al Mundial. ¿Y qué dicen las redes sociales? Judy Rodríguez, cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días a toda nuestra audiencia. La pregunta exitosa para tu programa: ¿qué hacer con los corruptos del país? Es que la información es brutal. Más de 23.000 funcionarios solo entre el 2014 y 2017 procesados por corrupción. Y si a esto sumamos las cifras que ha venido trabajando la Procuraduría, tienes 45.000 funcionarios procesados por corrupción. Y además, Susana Castañeda hace un recuento de todos los políticos y lo que preocupa es que las municipalidades y los gobiernos regionales, podemos hablar de los expresidentes y congresistas, pero allí también está el problema y parece que tienen impunidad, no inmunidad. Sí, pues. No pasa nada. Bueno, vamos a revisar las opiniones de nuestros seguidores. Farid opina en el Twitter: a los corruptos en mi país se les reelige. Pero vamos a ver la lista de Farid Asa que nos hace en el Twitter. Se les defiende, se les adora, se les victimiza, se les lee, se les escucha, se les quiere, se les da por vida un puesto en el gobierno. Esa es mi tierra, así es mi Perú, esa es mi tierra, así es mi país. Palmas, señores, que viene Eva y yo. Miren la lista que hace Farid para criticar la decisión del votante. Porque es el votante quien perdona, quien olvida, quienes adora, quienes le da el puesto a ese político. Caso Chosica, por ejemplo. Claro, pero no nos tenemos respeto, ¿sabes? Yo creo que eso es un tema de autoestima nacional. ¿Sí? Porque si nos quisiéramos a nosotros mismos, nos haríamos respetar. Entonces hay que comenzar. ¿Tú has escuchado ese comentarista argentino que dice fútbol peruano es igualito que el brasileño? Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Es que los peruanos no se quieren, pues. No se tienen autoestima, no se valoran a sí mismos. Es increíble la definición que hace de nosotros, ¿no? Y es dolorosamente cierto en muchos aspectos, ¿no? Efectivamente, Nicolás. Alberto opina: no reelegirlos es la solución. A los congresistas, alcaldes, presidentes regionales, regidores, a ningún funcionario público. La corrupción está en los hospitales también, en los centros educativos y también en las comisarías. Por otro lado, Roger Bazán Gómez nos dice: no volverlos a elegir en un cargo público. En el Perú los corruptos nos engañan con regalitos. Ronald nos dice: nada, igual llegarán otros corruptos. No tiene esperanza, ¿sí? Los sentencias. Ya, pero ¿qué pasa si los castigas? Y los castigas ejemplarmente. Porque ¿qué es lo que reproduce la corrupción? La impunidad. Pero si tú sabes que vas a ir preso, y preso a las peores cárceles, no vas a tener cárceles de lujo, y vas a tener condenas que no van a tener beneficios penitenciarios, y vas a tener, no sé, ya, si llegas al extremo de la propuesta, ¿no es cierto?, que hacen algunos, así como Roberto Vieira o César Sumaeta, que hay que fusilarlos, como hacen en China, en otros países. Y que ha sido la gran mayoría de los comentarios, sino que yo he elegido algunos que no hieran susceptibilidades, a lo mejor, ¿no? Imagínate, 3 fusilados, a ver si el cuarto mete la mano, a ver. Bueno, Alberto opina también en el Twitter: nos juntamos en el local de Fuerza Popular, dice, y les prendemos fuego. Yo creo que también otros partidos políticos, no solo Fuerza Popular. Y por último, Rafael Rey Tobar opina: cadena perpetua. Ahí está, Nicolás, los comentarios. Para todos los gustos. Sí, pues.
Sí, pero yo creo que tenemos que reconocer, porque es bien tramposa esa visión de que estamos hablando del escándalo de Odebrecht, la vergüenza de Odebrecht, los corruptores de Odebrecht. Por supuesto que Odebrecht tiene su responsabilidad, su papel en toda la... Pero Odebrecht es un pedacito de todo este sistema monstruoso de corrupción. El 5% dicen ellos, ¿no? Ellos dicen, nosotros éramos parte del 5% de la corrupción en el Perú. Y es verdad, la corrupción es un fenómeno, pero así que tenemos que... Miren esos números, o sea, piensen en eso, por favor, todo el día. En solo 4 años, 23.000 funcionarios procesados por corruptos, por haber metido la mano a la caja pública. ¡Qué barbaridad! En fin, está con nosotros el doctor Gustavo Gutiérrez Tix, él es abogado constitucionalista. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Un gusto tenerte de vuelta por acá. ¿Cómo ves tú este tema de la discusión que se ha planteado con respecto a la vacancia presidencial? Porque la gente, el propio Pedro Pablo Kuczynski está diciendo esto es un golpe de Estado. Bueno, en realidad yo veo como un acto válido, constitucionalmente válido, que ciertamente no ocurre, sino como una alternativa frente a los verdaderos hechos autoritarios que han sucedido a lo largo de la historia de la República, que han sido los golpes de Estado, la intervención de los militares, ¿no? A lo largo de la historia de la República han habido hasta ahora 3 vacancias por incapacidad moral. La primera fue al presidente de la República, José Larribagüero Sánchez y Boquete, después al presidente Billinghurst y al presidente Fujimori, que lo vacaron ya cuando se había ido para el Japón. Había renunciado. Entonces no es que ocurra de manera reiterada, sino cuando la crisis política alcanza ribetes generalizados y se requiere pues una toma de decisión al más alto nivel de naturaleza política. Ahora, lo que sí es cierto es que es bien genérica la definición de la incapacidad moral, ¿no es cierto? Porque esto no es un juicio, no es un proceso penal, tú no tienes que acreditar pruebas, claro, ¿no es cierto? Y en función de las pruebas... Es que es una censura política que obedece esencialmente a un mandato popular. Y eso ocurre así en todo el mundo. Lo hemos tenido en el Ecuador con el presidente Bucarán, o en Paraguay con el presidente Lugo. Y hoy en día en los Estados Unidos se discute aplicarle la enmienda 25 a Donald Trump, que es esencialmente una censura política por incapacidad moral, incapacidad psicológica, etcétera, ¿no? O sea, pueden variar los conceptos, pero hay un alto margen de discrecionalidad. Y ocurre así. A mí me sorprende mucho que haya algunos juristas que cuestionen, en todo caso, el ejercicio del poder político que realiza el Parlamento al tratar de materializar algunas normas y operativizarlas, cuando en realidad pues están olvidando que hay muchos conceptos que han sido desarrollados por los legisladores a lo largo de los años. Por ejemplo, te cuento, la vacancia en la Constitución no establece ninguna condición previa, no señala nada, pero en el año 2004 el Congreso aprobó una reforma del reglamento para ponerle determinadas condiciones. Por ejemplo, que haya fundamentos de hecho y de derecho, y por otro lado, que haya un nivel de votación de más de... mínimos de votación. Claro. Por eso, por ejemplo, este sistema que para presentar la solicitud de vacancia tienes que tener el 20% de congresistas, para admitirla a debate el 40%, y para aprobarla los 2/3 de los miembros plenos del Congreso. En los años 2000 bastaba la mayoría simple para vacar a un presidente. O sea, con 30... correcto, con 30 y lo que hizo el Congreso fue materializar la norma constitucional y darle un contenido racional dentro de un contexto. Entonces, cuando se dice que el Congreso no puede legislar sobre el tema de la investidura o la crisis del Parlamento, el cierre del Parlamento, la censura a todo el gabinete ministerial, en realidad yo creo que eso es... El problema es que esto ocurre en una tremenda confrontación entre el Ejecutivo y el Fujimorismo. Lo mismo ocurrió en el caso de Toledo. Claro. Ocurrió en la confrontación cuando Toledo estaban a punto de vacarlo. La gente olvida que Toledo estuvo a punto de ser vacado y fue ahí donde precisamente se hizo la reforma para poder darle un nivel. Se hizo a propósito para que Toledo no pueda ser vacado. Pero argumentos para vacar a Toledo existían. O sea, Toledo la firma se acreditó. Y yo no sé qué pasó con esa investigación del Grupo fue Comercio, fue por el tema de las firmas falsas. El Grupo Comercio te revienta fierrazos y de repente se olvida de la historia de viernes para lunes. Yo me acuerdo de la investigación donde había testigos que fueron enviados a Miami para protegerlos, que demostraron de una manera fehaciente. Es más, se hizo un estudio grafotécnico que probaba que Perú posible, que no se llama País Posible primero, había juntado firmas, ¿no es cierto? Había falsificado firmas y que el propio Alejandro Toledo había falsificado de puño y letra.
O sea, ¿qué más necesitabas para vacar un presidente que eso? Y aún no hubiera habido... presidente falsificador de firmas, que dicho sea de paso, nos hemos olvidado de la historia de Toledo. Aún no hubiera habido esa prueba, ¿no? Así no hubiera pruebas o documentación. Lo cierto es que hay una censura política. Y la censura política es una valoración política sobre el comportamiento ético de sus dignatarios. Entonces, si el pueblo, porque... el Congreso es el pueblo, pues. Eso no se puede negar, si no cambiemos de sistema político, ¿no? Vayamos a otro modelo. Claro, pero entonces mira, es el Parlamento que finalmente lo que es innegable es que el Congreso está dirigido mayoritariamente por los fujimoristas y que la decisión de vacar o no va a depender de ellos. Si ellos votan a favor, las posibilidades de que PPK sea vacado son reales. Si ellos no votan a favor, no va a ser vacado. Correcto, entonces, lo que dice los críticos y alguna gente, o sea, yo creo que hay que, desde los interesados, malintencionados, hasta la gente que razonablemente plantea la objeción, oiga, pero si los fujimoristas también están metidos en esto de haber recibido plata de Odebrecht, ¿con qué autoridad moral, no es cierto? Claro, pero desde esa perspectiva es el Parlamento que tenemos y aquí esencialmente no es un congreso o un cónclave de personas con una alta credibilidad moral ni de sacerdotes, es un cónclave de representantes populares, que es el sistema político que les otorga la última decisión a efectos de poder, como una suerte tubo de escape o válvula para poder revivir al muerto, que nos permite mantenernos en el modelo democrático. Ahora, cuando se ha introducido, porque acá el temor que ha habido es el siguiente, ¿no es cierto? Que Pedro Pablo Kuczynski logre que no proceda su vacancia y que diga, a ver señores, como ustedes me han metido 2 solicitudes de vacancia una tras otra, y ustedes están en una guerra, y yo pido que me den un voto de confianza a mi gabinete. Y como este sería un segundo voto de confianza que ya me negaron, porque me lo negaron a Zavala, entonces yo disuelvo el Congreso y convoco elecciones y les doy el vuelto. Pero lo que pasa entonces, ¿qué han hecho en el Congreso? Han cambiado el reglamento de manera que para poder hacer esto, o sea, han introducido algo que no está en la Constitución. En la Constitución no dice en ningún lado que el gabinete debe renovarse al 100%. Como tampoco en la Constitución está que la vacancia requiere 87 votos. O sea, tampoco que sí en la es una Constitución, atribución. por supuesto, si en la Constitución no está que para la vacancia se requiera fundamentos de hecho de derecho. No está en la Constitución que para la vacancia se requiera... O sea, lo único que dice que es una atribución... Así es, por incapacidad moral. El Congreso considera que el presidente no tiene incapacidad moral, pero no define ni establece parámetros. Entonces, el primer intérprete de la Constitución, el primer intérprete, no el Supremo, el primer intérprete de la Constitución es el Congreso. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que, o sea, Vizcarra, pese a las celebraciones que está haciendo Gilbert Violeta, que anda desesperado por ese tema, no ha dicho explícitamente si renuncia, PPK renuncia, yo también, eso no lo ha dicho. Y no debiera decirlo. No, pero no lo ha dicho. Entonces, no pero digamos, decirlo. ¿Qué pasa si ocurre? Si lo convencen, no sé, porque el pobre... dicen que están investigando en Moquegua a ver qué le encuentran. Yo pienso que están buscando abajo de la alfombra de Moquegua a ver si cometió alguna irregularidad para cuestionarlo, pero en fin. A lo que voy es, ¿qué pasa si renuncia Vizcarra y renuncia Mecha Arauz? Entraría... No se le puede... Un presidente... Primero, él tiene un deber constitucional, él tiene un deber de lealtad con la Constitución. Él no puede anunciar previamente, es un error garrafal, es una quiebra a las instituciones constitucionales. Pero vamos a ponernos en el caso de que renuncie. El Parlamento puede, sin embargo, no aceptarle la renuncia. ¿Ah? O sea, puede llegar ese momento y no aceptarle la renuncia, inclusive hasta vacarlo. Es decir, de plano, el vicepresidente no debería pronunciarse porque tenga una situación política caótica. Pero si lo hace, en todo caso, corresponderá a la Asamblea Legislativa si es que lo acepta. Pero digamos, si se produjera esa situación, que nos quedamos no solo sin PPK porque es vacado, sino porque los otros dos renuncian, el Congreso les acepta la renuncia. Yo creo que no les conviene, ¿no? Porque la Constitución no establece, por ejemplo, que haya elecciones del Congreso. O sea, establece que asume el presidente del Congreso. Si es que renuncia el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, asume el presidente del Congreso y convoca elecciones para presidente. Para presidente de la República. Pero no para el Congreso. No son elecciones generales. Correcto, ¿no? Ahí también está vacío. Eso también merece una regulación. El gran problema sería lo correcto, ¿no? Digo yo, en este nivel de descrédito de toda la clase política. Es decir, sí, pues sería lo correcto, pero en realidad lo constitucional, que es el tema en el cual nosotros nos envolvemos para opinar, lo constitucional es que lo válido, esencialmente, y así lo manda la Constitución, es la renovación de la figura presidencial, porque la censura ha terminado esencialmente con la vacancia del presidente y la pérdida de credibilidad de todos los... Hay una interrogante que me quedó claro, pero quiero igual profundizar porque yo creo que es importante para nuestros televidentes, oyentes y seguidores.
el presidente puede ser investigado, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa figura? Sí, pero lo que pasa es que el presidente es irresponsable políticamente durante su periodo, ¿no? O sea, no puede ser procesado ni condenado. Pero sí puede ser investigado, Sí, me por han dicho en el supuesto. Ministerio Sí, por Público. supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar la información traducida de Brasil y las evidencias sobre PPK más la declaración, o sea, por todos lados el presidente está frito. Entonces, es inevitable que se abra una investigación formal contra él. Eso no lo puede evitar. Lo que pasa es que no va a poder evitar que allanen su casa, que allanen sus oficinas, porque eso es parte de un procedimiento de investigación. Lo que no van a poder hacer es acusarlo. En realidad es cierto, ¿no? Pero lo que ocurre es que hay un desfase entre la nueva normatividad en materia procesal, las nuevas competencias del Ministerio Público. Tenemos un Ministerio Público distinto, no es el Ministerio Público ideado en los años 90. Y tenemos una ley orgánica del Ministerio Público que es del año 80. Ya, pero puede ocurrir esta locura. Sí, puede ocurrir. Pero puede ocurrir la locura que el Ministerio Público hace una investigación como ya empezó preliminarmente a hacer. Han citado hasta Nancy Lange. Está citada la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski y sus asistentes, todas las personas que han estado vinculadas con él los últimos 20 años. Correcto. Están siendo citados a declarar. Entonces, la conclusión de la investigación es el señor cometió delitos de peculado, de asociación ilícita, pero resulta que no lo podemos procesar porque está protegido hasta 5 años después de dejar la presidencia. Bueno, el sistema protege a la figura presidencial, se tendrá que reservar hasta que deje, hasta 28 de julio del año 2021, e inmediatamente tendrá que iniciarse las acciones penales correspondientes. Ese es el modelo. El modelo protege al presidente durante el periodo de gestión. Solo puede ser procesado por determinados delitos específicamente señalados. Traición a la patria. Correcto. En los demás que podría sucederse tendría que iniciarse un procedimiento. Pero a estas alturas en que hemos tenido acá a la doctora Susana Castañeda diciéndonos que ella ha encontrado en una revisión de los procesos por corrupción, simplemente en una homologación, entre el 2014 y 2017, 23.000 funcionarios procesados por corrupción. Eso quiere decir que la corrupción tiene que ser una causal. Tiene que estar en la Constitución. ¿Cómo no va a estar? Lamentablemente no está, ¿no? Yo creo que no es una traición a la patria, la corrupción. Debiera ser, ¿no? Debiera ser un delito de lesa humanidad, en realidad. Debiera ser un delito de violación a los derechos humanos, ¿no? Porque le estás quitando hospitales, le estás quitando salud, le estás quitando infraestructura, le estás quitando seguridad, le estás quitando acceso a la justicia. Por eso, como un proceso es complejo, el sistema democrático lo que hace es, en la Constitución, lo que hace es preservar la figura del presidente de la República, evitándole un enjuiciamiento, pero queda, repito, el tubo de escape, queda la válvula. Queda la válvula del control político. Pero es que eso parte de Gustavo. Estamos con Gustavo Gutiérrez Tixe, que es un apasionado constitucionalista. El problema es que eso parte del supuesto que los presidentes son personas decentes. Por supuesto. Pero ¿qué hace si los presidentes están todos presos, procesados, prófugos de la justicia o investigados? Por eso es que precisamente tenemos una válvula. Donde todos son la excepción y ninguno son lo que debería ser la regla que dice la Constitución. Son personas decentes que merecen. Por eso, la otra salida es la insurgencia, el golpe de Estado, la quiebra del orden democrático. La única salida democrática corresponde en este caso inmediato es una censura política, para apartar al presidente cuestionado del cargo y activar el proceso de sucesión presidencial y respaldar. El Parlamento tiene que respaldar y asumir su tarea en el momento actual de respaldar a la nueva figura presidencial. Ahora, esa es la salida. O lo contrario Claro, lo cual no exime, es decir, porque es falsa, creo yo, la disyuntiva de que tenemos que escoger a quién vamos a mantener en la impunidad. No es que porque se vaca a PPK Keiko Fujimori va a pasar piola. No, de ninguna manera. Si Keiko Fujimori tiene responsabilidad, irá hasta presa si fuera el caso. Correcto. Lo que tenemos que hacer es que estamos escogiendo entre las dos cosas. Las personas involucradas en los hechos delictivos tienen que proseguir sus juicios. Lo que tenemos que hacer a través de esta vía es separar al dignatario que tiene severos cuestionamientos en el manejo de los caudales públicos, porque ya no tiene legitimidad política para mantenerse. Señor Tito Alvite, por favor, inclúyalo en nuestra sección Caiga quien caiga, asesor permanente constitucional de nuestra secuencia Caiga quien caiga, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, constitucionalista. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy. A los amigos de IDL, ya pues, ayer han soltado un segundo capítulo así chiquito que le daba plata a todos los políticos, que el 2011 recibieron 4, que Luis Nava, el secretario del presidente Alan García, no sé cómo es un tremendo empresario de camiones. ¿De dónde sacó el billete? O sea, y además pregunta, ¿lo puso en las declaraciones que hizo como funcionario o no, que tiene empresas de camiones? Porque Odebrecht da por hecho, Jorge Barata da por hecho que tiene un negocio de camiones. Desde el 94 dice, ¿no? Pero en fin, pero estamos esperando la carnecita, pues. Y eso debe salir hoy día en la tarde y me imagino que el día de mañana.
Nos lo están soltando de a poquito los amigos de IDL reporteros, pero es un excelente trabajo que le están haciendo, como ha reconocido hoy Susana Castañeda, que es la responsable de la justicia anticorrupción en el Perú. La prensa tiene un papel fundamental, que es poner en evidencia las cosas, poner las cartas sobre la mesa y mantener los reflectores encendidos. Termino por el día de hoy. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar.